Antes de las ciudades y los imperios, antes de que el hombre aprendiera a escribir o a construir templos, hubo un lugar donde todo era perfecto. La tierra respiraba vida, los ríos cantaban al amanecer y el ser humano no conocía ni la guerra, ni el dolor, ni la muerte. Era un tiempo sin sombra, donde la voz de Dios caminaba entre los árboles. Ese lugar fue el Jardín del Edén. Según el Génesis, fue allí donde la historia humana comenzó. Allí se formó el polvo del que nacería Adán, y de su costado, la primera mujer. Pero también allí ocurrió la primera caída, la ruptura entre Dios y su creación. Desde ese momento, el Edén se perdió. El camino fue sellado por querubines con espadas de fuego, y el hombre fue expulsado al mundo salvaje. Durante siglos, profetas, reyes, arqueólogos y exploradores lo han buscado. Algunos lo han situado en África, otros en Asia, y otros aseguran que yace bajo las aguas del Golfo Pérsico. Pero todos, de una u otra forma, han perseguido la misma pregunta: ¿dónde está el Jardín del Edén? ¿Existió realmente? ¿O fue un símbolo de algo mucho más profundo? Hoy viajaremos a través del tiempo, los textos antiguos y las arenas de la arqueología para intentar descubrirlo. El libro del Génesis no deja dudas. El Edén fue un lugar físico, un jardín plantado por Dios en la tierra. Dice la Escritura: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Allí había árboles hermosos, agradables a la vista y buenos para comer. En el centro del jardín estaban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. 4 ríos salían de allí: Pisón, Gihón, Hiddekel, Tigris y Éufrates. Estos nombres son la primera pista que nos deja la Biblia, y lo más sorprendente es que 2 de ellos aún existen hoy. El Tigris y el Éufrates siguen fluyendo, cruzando el corazón de Oriente Medio desde las montañas de Turquía hasta el Golfo Pérsico. Pero los otros 2, Pisón y Gihón, desaparecieron del mapa hace miles de años. ¿Acaso el Edén fue destruido en el diluvio? ¿O simplemente está oculto bajo la tierra esperando ser redescubierto? Los antiguos hebreos creían que el Edén estaba al oriente, una referencia geográfica que apunta hacia Mesopotamia, la cuna de la civilización. Si hay un lugar en la tierra que cumple las descripciones bíblicas, es Mesopotamia, palabra griega que significa tierra entre ríos. Aquí, entre el Tigris y el Éufrates, florecieron las primeras civilizaciones humanas: Sumeria, Akkad, Babilonia y Asiria. El suelo fértil de Mesopotamia alimentó las primeras cosechas, los primeros rebaños y los primeros templos. Fue aquí donde el hombre aprendió a escribir en tablillas de arcilla y donde surgieron los primeros relatos de dioses que caminaban con los hombres. En las tablillas sumerias se menciona un lugar llamado Dilmun, la tierra pura y luminosa, donde no existía la enfermedad ni la muerte. Era un jardín de paz, vigilado por divinidades. Y un día, por un error, el hombre fue expulsado. ¿Te suena familiar? El paralelismo con el relato bíblico del Edén es casi exacto. Los arqueólogos modernos han encontrado vestigios de Dilmun en Bahrein, una isla del Golfo Pérsico, repleta de ruinas y canales antiguos. Algunos creen que fue el último reflejo del jardín original. Pero Génesis dice que el Edén estaba al oriente. Y más adelante, tras el diluvio, el arca de Noé descansó sobre las montañas de Ararat, situadas en el actual este de Turquía y sur de Armenia. Muchos geógrafos antiguos pensaban que el Edén debía estar en esa región montañosa, donde nacen los grandes ríos. Y de hecho, tanto el Tigris como el Éufrates nacen ahí. Los valles del Ararat son un espectáculo natural: cascadas, glaciares, bosques y fuentes subterráneas. Es un paisaje que parece fuera del tiempo, un escenario digno del paraíso original. El historiador Flavio Josefo, en el siglo I, escribió que los ríos del Edén surgían en las montañas del oriente, cerca de Armenia. Algunos eruditos modernos
También creen que el Edén se encontraba ahí, en una región que fue destruida o cubierta por las aguas del diluvio. Imagina por un momento ese lugar. Una llanura fértil, rodeada de montañas, cruzada por 4 ríos que se separan en distintas direcciones. Así lo describe Génesis. Así podría haber sido el Edén. De los 4 ríos del Génesis, 2 siguen vivos y 2 se perdieron. El Pisón y el Gijón son la clave del misterio. El texto dice que el Pisón rodeaba la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice. Esto sugiere una región rica en minerales, posiblemente Arabia. En la década de 1990, imágenes satelitales de la NASA revelaron un antiguo cauce fluvial enterrado bajo el desierto saudí que conectaba con el Golfo Pérsico. Los geólogos lo llamaron el río perdido de Arabia, y algunos teólogos creen que podría ser el mítico Pisón. El otro río, Gijón, rodeaba toda la tierra de Kus, que muchos identifican con Etiopía o regiones africanas del Nilo. Esto ha llevado a algunos investigadores a teorizar que el Edén pudo abarcar un territorio enorme, un corredor fértil entre África y Asia. Si es cierto, el Edén no era solo un jardín, sino una vasta región de vida y abundancia antes del cataclismo global del diluvio. Entre las ruinas sumerias, los arqueólogos encontraron textos que narran la historia de una tierra llamada Dilmun, un lugar donde los leones no rugen, los lobos no atacan, las viudas no lloran y los ancianos no envejecen. Es una descripción idéntica al Edén bíblico. En las tablillas del poema de Enki y Ninhursag, los dioses moraban allí en paz hasta que una mujer comió de una planta prohibida, lo que trajo enfermedad y muerte. ¿Casualidad? Difícilmente. Las ruinas de Dilmun están en Bahrein, un oasis en medio del Golfo Pérsico. Allí se encontraron templos, pozos y estructuras milenarias conectadas por canales subterráneos. Los antiguos creían que las aguas dulces que brotaban desde el suelo eran las fuentes del Edén. Es posible que el recuerdo del verdadero jardín sobreviviera en la memoria colectiva y se transformara en los mitos de los pueblos de Oriente. Las investigaciones más modernas apuntan hacia un descubrimiento impactante. El Edén podría estar sumergido bajo el Golfo Pérsico. Durante la última edad de hielo, los niveles del mar eran más bajos. El Golfo, que hoy separa Arabia de Irán, era entonces una gran llanura verde alimentada por los ríos Tigris, Éufrates, Karún y por corrientes subterráneas. Los geólogos lo llamaron el Golfo Pérsico Verde, un valle fértil donde habría habido vida humana desde hace más de 10.000 años. Allí, el clima era templado, los ríos se cruzaban y la tierra estaba llena de vegetación. Pero cuando los glaciares se derritieron, el mar comenzó a subir lentamente, inundando esa llanura hasta convertirla en el mar que conocemos hoy. Si el Edén estuvo allí, el paraíso fue literalmente tragado por las aguas, una imagen que encaja con el simbolismo bíblico. El hombre desobedeció y el Edén fue cubierto, inaccesible, protegido para siempre. Pero hay un misterio más profundo. Si el Edén fue un lugar físico, ¿por qué no hemos hallado ninguna prueba definitiva? Quizás porque no todo lo que ocurrió allí fue solo terrenal. El Edén fue, ante todo, una comunión espiritual entre Dios y el hombre. El verdadero paraíso era la relación perfecta con el Creador, y eso fue lo que se rompió. Desde entonces, la humanidad ha intentado reconstruirlo, con templos, jardines sagrados, sigurats, pirámides y catedrales. Cada civilización ha querido volver a ese estado original. El Edén, más que un punto en el mapa, es una herida en el alma humana, un recuerdo grabado en nuestra conciencia colectiva, un anhelo que todos sentimos, volver a casa. La Biblia cierra su último libro, Apocalipsis, con una imagen que refleja el principio.
un nuevo Edén, una ciudad santa donde fluye el río de la vida y crece el árbol de la vida. Un retorno al origen, pero eterno y glorificado. Dice Apocalipsis 22, 1 al 2. Y me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios, y en medio del río estaba el árbol de la vida. El mensaje es claro. El Edén volverá, no en la tierra antigua, sino en el reino de Dios. El hombre volverá a caminar junto a su Creador, sin muerte, sin dolor, sin separación. El paraíso no fue destruido, solo fue reservado. Y la llave para entrar de nuevo no está en la arqueología, sino en la fe. El jardín del Edén pudo estar en Mesopotamia, en Armenia, en África o bajo el mar. Pero tal vez su ubicación nunca se revelará por completo, porque el verdadero mensaje del Edén no está en la tierra que pisamos, sino en la esperanza de que algún día volveremos a ese estado perfecto donde el hombre y Dios se abrazan otra vez. El Edén no fue solo el principio de la humanidad, fue también la promesa de su final glorioso. Y aunque los mapas no lo muestren, su memoria sigue viva en cada corazón que anhela volver al paraíso perdido.